Voy a empezar la serie Los 7 Espíritus de Dios, dirigido bajo el Espíritu de Dios. Valga la repetición de palabras. Usted sabe que a mí me encanta enseñar. Y enseño y ahí apedreo y de todo, ¿verdad? Así que agarre el maná y agarre su piedra también, ¿verdad? Que no lo aplaste. En el capítulo 11 del libro de Isaías encontramos al profeta hablando 700 años antes de la vida del Mesías que había de venir. Estaba refiriéndose a Jesús. Y dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 espíritus de Dios. El candelabro que usan los judíos, llamado el menorá, tiene siete cabezas. Esas 7 cabezas representan los 7 espíritus de Dios. Cada cabeza es encendida en cada casa que adora a Jehová, como representación de los 7 espíritus de Dios. Quiero comenzar con este espíritu de poder, por lo que han estado hablando acerca del evangelismo, de la movilización, de las acciones en este tiempo tan difícil para la humanidad, donde encontramos una decadencia moral impresionante, donde encontramos debilidades en el pueblo, donde encontramos un remanente que todavía no ha entendido lo que Dios está hablando para este tiempo. Necesitamos escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, las señales que Dios nos está permitiendo mirar. Porque nunca antes una generación había tenido tantas señales para poder entender lo que Dios quiere decirle a la iglesia. La iglesia tiene que pararse en este tiempo. Y una de las cosas para pararse es tomar los 7 espíritus de Dios que estaban en la vida del Padre, estaban en la vida del Hijo y están en el Espíritu Santo. Esos 7 espíritus siguen vigentes. Mientras Jesús estuvo en la tierra, que es el ejemplo más claro de un hombre en la tierra que puede vivir bajo el gobierno de Dios, Jesús vivía bajo los 7 espíritus de Dios. Hoy le voy a demostrar a través de la palabra cómo Jesús manejó el espíritu de poder. Pero también voy a hablar un poco acerca del poder que estaba sobre el Padre. Voy a comenzar no definiendo este espíritu, sino hablando algunas características de este espíritu. El espíritu de poder tiene varias funciones. Una de ellas es tener gobierno. Diga conmigo, gobierno. Porque la gente cuando le hablan de poder, en el mundo secular se imagina a alguien que dirige una nación, a alguien que dirige un ministerio, a alguien que trabaja en un lugar y que tiene a su cargo gente a la cual domina, voy a decir, y si es posible manipula y seduce. Eso no es el poder, ese no es el espíritu de poder, ese es un espíritu jezabélico gobernando. Y lo que gobierna a las naciones es el espíritu de Jezabel. No tengo tiempo para hablar tanto de ese espíritu, porque me concierne más hablar del espíritu de poder. Entonces, el espíritu de poder tiene en una de sus características el gobierno, que es gobernar. Adán y Eva en el huerto fueron designados y asignados para gobernar sobre todo lo creado, para gobernar sobre la creación de Dios, para gobernar la vida de ellos mismos, para gobernar sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo lo que había en el lugar. Pero no entendieron el gobierno que Dios les había entendido, que Dios les había extendido. Tenían que multiplicarse, tenían que expandirse. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que le ha sido asignado un reino. Y ese reino tiene como función establecer gobierno. ¿Cómo se establece gobierno? A través de la obediencia. No puede haber gobierno si no hay obediencia a las leyes de Dios, a los principios, a todo lo que es de Dios. La iglesia debe gobernar, pero la iglesia no está gobernando. La iglesia está encerrada. Se reúne una vez por semana algunos, los domingueros, y se reúnen para levantar las manos, para saltar, para poder emocionarse por un momento, llorar, calmar las penas y salir de la misa evangélica y salir para sus casas. Y llegan a su casa y la cosa continúa igual, no hay nada.
Los mismos problemas de siempre, no hay solución. ¿Por qué? Porque no está el espíritu de poder para gobernar. El hombre fue hecho para gobernar. El hombre fue hecho y diseñado para establecer gobierno. Si tú no puedes gobernar tus hijos, tienes un problema. Si no puedes gobernar tu hogar, tienes un problema. Si no puedes gobernar con la profesión que Dios te dio, tienes un problema. Dios te ha dado un gobierno y ese gobierno tienes que cuidarlo. Es el reino de Dios sobre tu vida. Pero ese gobierno se gobierna a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios crece en nosotros, su presencia crece en nosotros cuando tenemos relación e intimidad. O sea, para establecer gobierno hay que tener intimidad con el Señor. La palabra entonces, el espíritu de poder establece gobierno, tiene autoridad. Autoridad. Diga conmigo, autoridad. La palabra autoridad nos habla del poder de Dios para hacer cosas impresionantes. La gente hoy no tiene autoridad. Es más, se irrespeta a la autoridad. Si la gente entendiera el nivel de poder que alguien carga, respetaría esa autoridad. Y respetaría esa voz que esa persona tiene. Una voz autorizada por Dios es capaz de mover cualquier cosa. Una voz autorizada por Dios está grabada en el cielo. Y como está grabada en el cielo, retumba en la tierra. Tu voz de autoridad no es un eco. Tu voz de autoridad es real. Y es la voz de Jesucristo sobre la tierra. Tú tienes la autoridad de Jesucristo sobre la tierra. Entonces el espíritu de poder tiene una autoridad. ¿Autoridad para qué? Para echar fuera demonios. ¿Autoridad para qué? Para sanar enfermedades. ¿Autoridad para qué? Para predicar el evangelio de poder. ¿Autoridad para qué? Para gobernar en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia. Autoridad para echar fuera todo espíritu que quiera derribar tu casa. Nunca, como en este último tiempo, se ha manifestado el espíritu para destruir los matrimonios. 3 años atrás advertí a los pastores de la costa norte de este país acerca de un espíritu que venía a destruir los matrimonios. Algunos se rieron de mí. Otros me dijeron, tú estás loco. Y he tenido tantas llamadas de tanta gente que está sufriendo destrucción de sus matrimonios. Porque el Señor es tan claro. El Señor quiere que cuidemos nuestra casa. El escritor de uno de los libros más hermosos de enamoramiento al Padre y al Hijo, el libro de Cantares, nos habla de echar fuera las zorras pequeñas que pueden echar a perder nuestra viña. Y las zorras pequeñas son diminutas, son ágiles y son subterráneas. Y cuando menos esperamos están destruyendo toda la raíz de la planta, toda la raíz de la uva. Y la uva se mira fuerte, contrario al hongo. El hongo lo miras por fuera, pero la raíz está siendo comida por la zorra pequeña. Y cuando menos esperamos no hay fruto, dice el agricultor, no hay fruto, no hay nada. ¿Por qué? Porque la zorra pequeña se comió. Yo le decía a un amigo que me hablaba esta semana y le decía, hay que cuidar los detalles. Tenemos que cuidar los detalles. Cuando se construye una casa, todo se hace la parte gris. Cuando llega el momento de los detalles, son los más difíciles y los más caros. Algunas veces pequeños detalles pueden echarle belleza a toda la obra gris que quizás hemos hecho en nuestra vida. Tenemos que cuidar esos detalles tan diminutos, algunas veces tan imperceptibles, como un elogio, como unas palabras de edificación, como unas palabras de amor. Eso lo requiere la gente. El ser humano está hecho para ser amado. No. El ser humano está hecho para ser amado. La creación está hecha para recibir palabras de bendición, nunca palabras de maldición. Nunca en el huerto Dios creó para que el hombre maldijera, lo creó para que bendijera. Gracias por tu entusiasmo. Gracias por tu entusiasmo, profeta. Era una trompeta de Dios. Espíritu de poder está relacionado con gobierno, autoridad,
fuerza sobrenatural, poderío militar invencible. Es un poderío militar invencible. Imagínese usted los ejércitos de este tiempo, cuando desfilan para exhibir su poderío militar. La iglesia hoy desfila para enseñar sus debilidades. La iglesia desfila hoy para enseñar las enfermedades. La iglesia hoy desfila para enseñar lo perdida que está, pero no para exhibir su poderío militar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La armadura que Dios le dio al cristiano, le dio al creyente, no es cualquier armadura. El poderío militar que usted tiene no es cualquier poderío. Usted tiene escudo de la fe, tiene un casco que es la seguridad de salvación, tiene una espada que es la palabra. Óigame, si supiéramos la revelación de la palabra y pudiéramos utilizarla correctamente en cada situación de nuestra vida, otro gallo nos cantara, como dicen algunos. Produciríamos más de lo que estamos produciendo. No he pasado ni el primer renglón. Valentía divina. Hay muchos que se meten en lugares a través del poder de Dios. Jesús estaba entre medio de gente que lo quería matar y se metía en medio de los fariseos. Y los fariseos tenían listo ya su plan para eliminarlo. Y de repente Jesús salía entre medio de ellos. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu de poder. Usted puede estar entre las peores situaciones de la vida, ante la penumbra de situaciones difíciles, ante sombra y peligros de muerte. Pero te voy a decir algo que dice la gente: si no te toca, no te toca, papadito. Pero te voy a decir algo: el poder de Dios está sobre ti. La sombra del omnipotente está sobre ti. Y la sombra del omnipotente no es cualquier cosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Y qué es el omnipotente? El poder de Dios. El poder de Dios. Los 7 espíritus de Dios. El poder de Dios nos da valentía divina, vigor del cielo. Hay gente que tiene una fuerza espectacular, una fuerza física, saludable, están saludables. Algunos porque se cuidan muy bien, está bien. Otros porque tienen una salud sobrenatural, una salud divina. Hay gente que es impresionante, come como quiere, hace lo que quiere y tiene una salud divina. Es impresionante. Yo me asombro de esa gente. Se comen unos platos de comida impresionantes, nunca engordan, les hacen los exámenes, triglicéridos sanos, colesterol sano y todo está sano, azúcar sana. Tienen una salud divina sobrenatural. Tienen un vigor porque tienen el poder de Dios sobre su vida. Ojo, no estoy diciendo que la gente viva así. Aquellos que nos cuesta tener esa salud divina, comamos poquito, papadito. A mí me dicen ahora, antes me decían coma bastante, ahora me dicen coma por poquitos. Y yo no sé qué va a hacer después de los 70, porque yo no voy a llegar, yo voy a llegar más allá de los 70. ¡Amén! Pórtate bien hoy, que no quiero molestarte. El espíritu de poder. Cuando estudiamos la Biblia vemos el poder que pertenece a Dios. Salmo 62:11 nos habla del espíritu de poder. El espíritu de poder está en el Padre. En el Salmo 62:11, si lo ponen en las pantallas, dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Siempre predico y digo: Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora te voy a decir esto: Dios no tiene poder, Dios es poder. La gente cree que Dios tiene pequeñas porciones de poder, porque está generando comparaciones con Hollywood. Y miran una espada, de esas espadas de la guerra de las galaxias. Yo tengo el poder, como decía aquella otra caricatura. Y miran las espadas, porque eso es lo que más se asemeja a poder. Y miran cómo libran luchas con aquellas espadas. No,
Dios no tiene una parte de poder. Dios tiene todo el poder. Dios es poder. Dios es poder. La esencia de Dios es poderosa. Por eso lo llaman el omnipotente Dios. De Él es el poder. De Él genera todo el poder a toda la humanidad. Nosotros, oiga bien, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, con una parte de su poder hacemos cosas grandes. Y Jesús, que tenía todo el poder, ¿qué poder es el que usted tiene? ¿Poder para hacer cosas fuera de orden? ¿Poder para manipular? Muchos líderes hoy en día han recibido el poder de Dios dentro de la iglesia, pero lo han mal utilizado. Han hecho mercantilismo del poder de Dios. Manipulan a las masas. Y luego vienen las críticas duras para los movimientos como este. Hay que tener cuidado con el poder, porque el poder te puede marear. Y una vida inmadura con poder, en lugar de provocar vida, puede provocar muerte. Tienes que tener cuidado con el poder que Dios te da. Los dones, hay gente que está desesperada por utilizar los dones. Tienen sueños, espérense un poquito para manifestar los sueños. Yo tuve que esperar años para manifestar los sueños y las visiones que Dios me daba. Tuve que correr bajo la formación y la preparación. Y sufrir muchas situaciones para poder alcanzar y ser una voz en esta tierra. El Salmo 145, 11 y 12 dice: la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Impresionante, impresionante. Para que los hijos sepan los poderosos hechos, el poder de Dios. Hay tantas historias. Todo fue creado por el poder de Dios. Todo fue creado, todo reino, todo invisible o visible fue creado por el poder de Dios. Cuando Dios dijo que se hiciera el hombre, lo creó a través de su poder. Todo fue creado a través de su poder. Cuando María recibió los 46 cromosomas que traían a Jesús, fue a través de su poder, a través del poder del Espíritu Santo. Ahí no puso ningún cromosoma ni José ni María. Los cromosomas venían directamente del poder de Dios. Todo era de parte del poder de Dios. Por eso la sangre del Señor Jesús era completamente divina. No había imperfección, no había maldiciones generacionales en Él. No había ni una enfermedad genética en Él. Jesús vivió 33 años de su vida sin ninguna gripe. Hoy tenemos que tomar estimulantes para comer. Tenemos que tomar inmunoferrón para aumentar las defensas. Y ahora está de moda la vitamina D. Una capsulita cada 15 días de vitamina D para fortalecer con el sol y con la vitamina D las defensas del cuerpo. Ay, Dios mío. Un negocio terrible. Cuando la vitamina D la produce, unos 15 minutos de sol. Pero como queremos cuidar la apariencia, ¿verdad? La Biblia dice: tuyos son. Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad. Porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Primera de Crónicas 29:11. Impresionante, diga conmigo, impresionante. Qué impresionante el poder de Dios. La Biblia está llena del poder de Dios. Los grandes hechos de los hombres fueron a través del poder de Dios. Los héroes del Antiguo Testamento fueron usados a través del poder de Dios. Algunos con sabiduría. La sabiduría que vino a Salomón fue a través del poder de Dios.
Una sabiduría impresionante que tenía Salomón. Sansón tenía una gran fuerza física. Se enfrentaba a un ejército filisteo y los mataba todos de un solo bombazo. Con una quijada de un burro o de un asno, derribó a un ejército completo. Y aún cuando le habían sacado los ojos, se paró en el templo de Dagón, le creció el pelito nuevamente. Hay algunos que ya no les va a crecer el pelo, no esperen mucho. Pero a Sansón le volvió a crecer el pelo después de haber fallado al Señor. Porque hay gente que se descalifica porque le falla al Señor. Te tengo noticias en esta hora. Si le fallaste al Señor, hay cientos de oportunidades más para continuar. Aunque te discrimine el hermano, antes que te discrimine la iglesia, antes que te discrimine cualquiera. Pero hay una nueva oportunidad cada día para ti. Pero sí te tengo que decir, hay oportunidades que vienen una sola vez en la vida. La vida está llena de oportunidades, pero hay oportunidades únicas que dejaste ir. Y ojo con eso. Para eso tienes que utilizar el espíritu de discernimiento y utilizar el espíritu de poder. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que el poder está directamente relacionado con el amor y con el dominio propio. Si tienes poder y no tienes amor, cuidado, porque puedes mal utilizar el poder. Hay tres grandes características o virtudes que tiene el poder de Dios, que está unido al amor, que es parte del dominio propio de tu vida. Tú tienes que saber cuándo vas a utilizar el poder, dónde lo vas a utilizar, con quién lo vas a utilizar. No andar poniendo manos a la ligereza, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Hay gente que está tan desesperada de poner manos. No, es que yo estoy en las clases de David, en las clases de ya estoy aprendiendo acerca de poner manos. Le ponen la mano a cualquiera. Un pastor me hablaba acerca de una situación en la iglesia de él. Una jovencita fue llevada a un retiro. Estaba casada y estaba muy bien su matrimonio, pero empezó a poner manos a la ligereza. Y él, por más que la paraba, no entendía. Y un espíritu demoníaco que estaba sobre una persona la golpeó. La golpeó tanto que distorsionó totalmente la mentalidad que tenía acerca del matrimonio y terminó destruyendo su hogar. Tenemos que tener cuidado con el poder que Dios nos da. Tenemos que saber aplicar bien el poder y utilizarlo cuando debe ser utilizado. Impresionante. Vamos a ver qué más le hablo acerca del poder. En el hebreo original hay tantas palabras que nos hablan acerca del poder. Pero hay una palabra específica que quiero enseñarle en esta hora. Hay una palabra que nos habla acerca del poder. Y esa palabra se encuentra en la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento. En el caso de Isaías 11:2 es la palabra Jeburá, que es la palabra que denomina el espíritu de poder. Así como se escucha, Jeburá. Jeburá significa el poder real. En otras palabras, el poder de la realeza. No, vamos a ver si aquí salta alguien. El poder de la realeza. El poder de los reyes y los sacerdotes. En otras palabras, yo no sé qué hace usted en esta tierra si usted no es un rey. Porque Dios no es Dios de príncipes, Dios es Dios de reyes. Es rey de reyes y señor de señores. Usted es el rey, que Dios es el rey. Entonces, el Jeburá de Dios es el poder de Dios que viene sobre gente de la realeza. Usted no es un bastardo. Toque el que te da la par, diga, no eres bastarde, eres hijo, eres rey, eres rey. Pero como usted está adecuado y condicionado e impregnado por Hollywood y por Disney, usted se cree una princesa una cenicienta, se cree una bella durmiente.
Y hay otro que se cree en una Barbie. O un Ken. Usted es un rey. El poder que está sobre la realeza, diga conmigo, el poder que está sobre la realeza es un poder que da éxito y prosperidad. No. Levante la mano el que cree eso. Es el poder que da éxito y prosperidad. Prosperidad en todo. Y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de prosperidad en todo. Estoy hablando de prosperidad física, prosperidad espiritual, prosperidad financiera. Estoy hablando de todo lo que indica la prosperidad. El poder que está sobre la realeza es un poder para gobernar. Usted puede gobernar bien su casa. Usted gobierna bien la empresa. Usted gobierna en la iglesia. Usted gobierna bien. Porque sus palabras son palabras de autoridad. No es inconstante en todos los caminos. Una persona que vive bajo el poder de Dios tiene una constancia y va creciendo cada día en su fe. Jesús crecía físicamente en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía en poder. La gracia de Dios en el nuevo pacto es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvar. ¿Cómo Dios te pudo salvar de lo terrible de este mundo? ¿Cómo Dios te sacó del hoyo cenagoso? ¿Cómo Dios te sacó del mismo infierno que estabas viviendo? ¿Cómo limpió tus pecados? Tuvo que ser un poder sobrenatural que actuara en ti, que actuó en mí. Sacó el rechazo, sacó la baja autoestima. Estoy hablando de pecados que yo tenía. Rechazo, baja autoestima. Yo me entregué al Señor cuando tenía 19 años. Tenía una inmadurez bárbara. Y llegué a Jesús y comenzó el trabajo que hasta el día de hoy no lo ha terminado. Algunos ya creen que encontraron la entera santificación. Y todos los días somos tentados en esta tierra. Somos sometidos a pruebas difíciles. Unos de una manera, otros de otra. Pero Dios sale al encuentro con bendiciones para sus hijos. Dios siempre nos sacará a flote. La palabra Jeburá habla del poder de la realeza, el poder que te da éxito, el poder que te da prosperidad en todas las cosas. Ese poder reposa sobre los hijos de Dios. Ese poder reposa para hacer cosas que el mundo no puede creer, pero que para nosotros son posibles a través del poder de Dios. Jeburá, el poder de Dios se manifiesta en el Jeburá a través del inicio de la palabra y hasta el final de los tiempos. El Jeburá de Dios tuvo la capacidad de crear todas las cosas. Tuvo la capacidad de hacer que todo se moviera bajo su perfecta voluntad. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, tenía el poder de Dios en todo lo que hacía. Cuando está en la sinagoga de Nazaret, dice la palabra en el capítulo 4 de Lucas, versos 16 al 18, que se entró a la sinagoga, a la iglesia que estaba en Nazaret, donde había sido criado. Y dice que entró Jesús, si ponen Lucas capítulo 4, vino a Nazaret donde había sido criado. Y era día de reposo. Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? A leer. Quiero quebrar la cabeza a algunos que enseñan que Jesús no estudió nunca. Para poder pararse en una sinagoga, tenía que ser maestro de la ley. Para poder abrir el libro del Torá, tenía que tener el conocimiento pleno del Torá. Y tenía que tener un estudio mínimo de 15 años. Jesús se paró para abrir el libro. Es más, no lo abrió él. Y se levantó a leer, dice. Y el 17, miren lo que dice. El 17, pongan el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Qué impresionante. Hoy tenemos la Biblia con todos los libros en un solo compendio. En ese entonces, los libros estaban separados. Es más, no hay versículos. No hay versículos
Es una lectura corrida en el original. Y se le abrió el libro de Isaías. Qué riqueza la de ese hombre. Y dice que abrió el lugar específico. ¿No? Algunos dicen, quizás abrió la Biblia así. Y fue un prófugo, porque abrió el libro de Jonás, que se lo tragó el pez. O abrió la Biblia así. Judas se ahorcó, me voy a ahorcar yo también. No, ya tenía preparado lo que iba a hablar. Para hablar de este tema, me preparé varios días. Y vengo preparándome. Para que haya poder hoy aquí. El 18 dice, y estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de poder. Levante la mano. Diga, el Espíritu de poder. El Espíritu de poder. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué el Espíritu de poder? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué es el Espíritu de poder? Verso, siga. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos. ¿Para qué es el Espíritu de poder? ¿Para qué vas a utilizar el Espíritu de poder? Póngale un poco el teclado, por favor. Póngale un poco el teclado ahí. Póngale sabor al teclado. Estos últimos minutos los quiero predicar con el teclado. Ya días no predico con el teclado, ¿verdad? Pero ahorita siento que tengo que predicar con el teclado. Algo se va a soltar en esta mañana. Algo se está soltando en esta mañana. Algo se está rompiendo. Y ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Sigue, por favor, sigue. A predicar el año agradable del Señor 2023. Año agradable del Señor 2023. Año de expansión 2023. Año donde terminarán los tormentos que el diablo te ha sometido. 2023 es el año donde caduca tu desierto. ¡Wow! Porque el Espíritu de poder está viniendo sobre esta generación. Nunca como nunca antes el Espíritu de poder se va a manifestar en barrios, se va a manifestar en colonias, se va a manifestar en vecindarios, se va a manifestar a través de las redes, se va a manifestar a través de diferentes hombres y mujeres, gente sin rostro, gente no conocida, gente del anonimato, gente común, pero con un corazón extraordinario. Si tú eres uno de ellos, salta y grita, ven. ¡Wow! Aleluya. El poder, el Espíritu de poder es la capacidad sobrenatural para hacer que lo imposible sea posible. Wow. El Espíritu de poder es Dios mismo llegando a solucionar los problemas del ser humano. El Espíritu del poder está relacionado directamente con el Espíritu de rompimiento. Cuando Israel está enfrente a los muros de Jericó, necesitaban un rompimiento para entrar en esos muros. Necesitaban que los muros cayeran. Y no tenían un ejército tan fuerte para hacer caer los muros, pero obedecieron al Señor. Obedecieron la estrategia que Dios les dio. Hoy la iglesia debe entender la estrategia que Dios le está dando. Le está dando la revelación de los últimos tiempos a la iglesia. Pero la iglesia sigue dormida. La iglesia sigue con un trauma encefalocraniano. Sigue con un estupor. La iglesia está dormida. La iglesia tiene que despertar. El despertar, diga conmigo, el despertar del remanente. Toca al que tiene la paz, diga, despiértate. Porque estás a punto de tener un avivamiento. Estás a punto de provocar un avivamiento. Estás a punto de ser utilizado para sanar enfermos. Estás a punto para hacer cosas extraordinarias.
Estás a punto para hacer cosas imposibles. Estás a punto de hacer cosas que otros no hicieron. Estás a punto de desarrollar proyectos que otros nunca han hecho. Quiero ser claro, yo no vengo a motivar gente en esta hora. Yo vengo a impartir el poder de Dios. Yo vengo a desafiarte a través de la palabra para que desafíes el poder, para que tengas una expectativa grande de lo que Dios hará en los siguientes días, para que tengas una expectativa grande. El espíritu de poder estaba sobre la vida de Jesús. Pablo lo dijo en el libro de 1 Corintios 1:24. Dice: más para los llamados. 1 Corintios 1:24, hijo. Rápido, el tiempo ya está. 1:24 dice. Corintios, hijo. Crónicas queda ahí atrás. Este está en el antiguo pacto todavía. Quiere que hable en lenguas porque salieron unos nombres ahí como en lengua. Más para los llamados, así judíos como hondureños, Cristo, poder de Dios. Pégale a esa batería. Cristo, poder de Dios. Cuando mencionas el nombre de Jesús, los demonios tienen que salir. Los demonios tienen que huir. Uno perseguirá 1000, pero 2 harán huir a 10,000. Cristo, poder de Dios. Si usted tienes a Cristo, tienes el poder de Dios. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. En otras palabras, en Cristo tengo el poder de Dios para hacer lo imposible, para provocar que los ejércitos de Dios aparezcan en el escenario y destruyan todo ejército de maldad, para avanzar, para marchar hacia la victoria. La iglesia debe comenzar a declarar con su boca la victoria del Señor, recordar los portentosos hechos de su poder, pero vivir la experiencia en el ahora. Diga conmigo: el poder en el ahora. El poder en el ahora. Elías vivía en el poder en el ahora. Pedro, cuando fue restaurado, vivió con el poder en el ahora. Jesús vivía con el poder en el ahora. Por eso los milagros eran instantáneos. La iglesia debe recobrar el poder en el ahora. Diga: el poder en el ahora. Y debes de saber algo: que alejado de Él nada puedes hacer. Hay gente que dice: en otro tiempo yo hacía esto, en otro tiempo yo movía aquello. Pero ¿por qué no lo mueven ahora? Porque se separaron de la fuente de poder. Cuando tú te quedas sin carga de tu aparato, ¿qué haces? Conectarlo. Conectarlo para que vuelva a cargar. Este aparato lo vuelvo a cargar y en un día tengo que cargarlo hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque la batería ya está caducando. Hay algunos que tienen hábitos, pecados no confesados, acciones
de falta de perdón, y por más que vayan a la fuente, no cargan. Por más que vayan a la fuente, rápido se termina la emoción. La ciencia aumenta. Antes se utilizaba un cargador. Yo me quedé asustado ahorita. Solo coloqué este aparatito en una cosa así como una pilita y empezó a cargar. Había una luz encendida y tenía que hablar en inglés para que apagaran. No en español, papadito. Impresionante la ciencia. Pero que la ciencia esté aumentando son señales de que su venida está cerca. Y que el derramamiento del mayor poder sobre la iglesia está a punto de acontecer. Está aconteciendo ya. La iglesia debe entender el poder que tiene, pero no las debilidades que tiene. Deje de mostrar las debilidades como iglesia. Muestre el poderío. Exhibe el poderío de Cristo para levantar el nombre del Señor. Que el nombre de Dios sea levantado. Diga conmigo, que el nombre de Dios sea levantado. Que el nombre de Dios, diga, que el nombre de Dios sea levantado. Unos hombres llevaron a un muchacho que estaba paralítico. Jesús estaba en su casa y no hallaban cómo entrar. Tuvieron que hacer un agujero en el techo de la casa. Esa es otra cosa para romper la cabeza a otro. Dicen que Jesús nunca estudió, que Jesús no tuvo casa. ¿Y dónde estaba ahí? Estaba en su casa, señores. O sea que sí tenía una casa. Y tenía 2 plantas la casa. No cualquiera tenía una casa de 2 plantas. Jesús estaba en su casa. Y me llama la atención lo que él tenía en su vida en ese momento. Vamos al libro de Lucas 5:17. El misterio del poder de Dios. Lucas 5:17, ese es todo el versículo. Desde el 16. Entonces, sí, porque solo ese pedacito sale o qué. Entró. Ahí está. Es que solo ponen el pedacito. Mas él estaba, aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados ¿quiénes? Fariseos y doctores de la ley. Estaban con él ahí, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Había gente de todos los lugares. Habían sabios, entendidos en el Torá, pero que no provocaban milagros. Doctores de la ley estaban ahí. Y mire lo que tenía Jesús sobre él. Siguiente parte de ese versículo, hijo. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué estaba con Jesús? El poder, el Espíritu de Dios para sanar. Hoy el Espíritu de Dios está aquí. Hoy el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Y está sobre muchos el Espíritu de Dios en esta mañana. Está sobre muchos en esta mañana. Yo veo a una jovencita siendo sanada de quistes en los ovarios. Puedo ver el Espíritu de Dios sanando a alguien de quistes en los ovarios. En este momento el Espíritu de Dios está aquí para sanar. El paralítico estaba recibiendo sanidad. Ahora alguien está recibiendo sanidad en sus ovarios. Quistes están siendo removidos ahora por el poder de Dios. Levante la mano a la iglesia. Ore, declare. Declaramos sanidad sobre esos ovarios. Declaramos sanidad sobre esos ovarios. Ahora, Espíritu de Dios. Ahora. El Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar. Jesús manejaba el Espíritu de Dios en su vida. Creció tanto que llegó a una madurez para manejar el Espíritu de Dios.
cierto lugar apareció un hombre de la sinagoga y le pidió que fuera a orar por su hija de 12 años. Jesús se movió. La multitud lo apretaba. Jairo se llamaba aquel hombre, cuyo nombre significa la gracia de Dios. Jairo se movió y le pidió a Jesús que fuera a orar por su niña de 12 años. Pero mientras iba en el camino, la multitud era tan grande. Hoy las multitudes te van a seguir a ti porque portas algo. Hoy en el trabajo no se van a poner alrededor tuyo porque hablas chismes. Te van a poner a escuchar el poder que está sobre ti. Se van a poder escuchar la sabiduría que sale de tu boca. Te van a seguir las gentes. Y la fama te va a venir. Jesús tenía fama, tenía la gloria de Dios. Y dice que las multitudes iban. Y una mujer tenía 12 años de tener un flujo de sangre. 12 años de estar sangrando. Si hubiese sido un cáncer, hubiese muerto rápidamente. Probablemente tenía un quiste, una miomatosis uterina. Una miomatosis es una tumoración benigna en el útero que hace que las mujeres sangren continuamente. No hay periodos menstruales normales, sino que hay un sangrado continuo. 12 años esta mujer tenía una anemia crónica porque había perdido mucha sangre. Tenía debilidad y además ante la ley era inmunda porque estaba con la menstruación continuamente. En otras palabras, no era la menstruación, era la enfermedad, pero estaba sangrando y tenía inmundicia para la gente de ese tiempo. Pero ella se abrió paso entre medio de la multitud y dice que tocó el borde del manto del Señor. Y cuando tocó el borde del manto, inmediatamente el sangrado se detuvo y la mujer fue sana. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó el borde del manto? ¿Quién lo tocó? Porque virtud salió de mí. Porque poder salió de mí. Instantáneamente 12 años de flujo terminaron. Y el Señor no solamente la sanó físicamente, sino que la sanó espiritualmente. Le perdonó sus pecados. Se fue con el combo completo para su casa. Y cuando Jesús hace algo, lo hace completo. Paró el sangrado. La hemoglobina volvió a la normalidad. La oxigenación volvió a la normalidad. Quizás esa mujer estaba pálida. El color volvió. Y si tenía 12 años de sangrado, no podía salir embarazada. Y si tenía esposo. Pero Jesús lo hizo. No hay más historia sobre ella. No hay otra referencia de ella. Pero su vida fue cambiada. Se volvió reproductiva cuando estaba improductiva. Se volvió fértil cuando estaba estéril. Se volvió sana cuando estaba enferma. ¿Y qué lo provocó? El poder de Dios. Levante las manos. Diga: el poder de Dios está sobre mí ahora. El poder de Dios está sobre mí ahora. Diga: el poder de Dios está sobre mí ahora. Aleluya. Hay tanto que hablar del poder de Dios. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Evangelistas que están aquí, hombres y mujeres que predican el evangelio, no se avergüence de predicarlo, porque es el poder de Dios. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dios le va a dar discernimiento para entender los tiempos y las temporadas y las estaciones y comenzar un nuevo ciclo de bendiciones. Algo está aconteciendo en esta hora. Algo está pasando. Algo se está moviendo
Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega dunamis. Diga conmigo, dunamis. Hechos 1:8. Pero recibiréis. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? El espíritu de poder. Diga conmigo, dunamis, el dunamis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Diga conmigo, dunamis. Dunamis. La palabra dunamis significa poder, capacidad. Capacidad para poder hacer posible todas las cosas. Posibilidad de hacer posible todas las cosas. Valga la repetición de palabras. Fuerza física e intelectual. Fuerza, poder, fortaleza. Ese es el dunamis de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene con espíritu de poder, viene una capacidad para crear, viene una capacidad para innovar, viene una capacidad para tener una revelación nueva, para traer y hacer que los cielos se abran, para que venga la lluvia donde no ha habido lluvia, para que venga la paz donde no ha habido paz, para que venga la vida donde ha estado la muerte. Póngase de pie en esta mañana, póngase de pie en esta tarde.